Santo es Él, digno es nuestro Dios. Voy a invitarte a que puedas tomar asiento, vamos a compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías acerca del momento de la venganza del Señor sobre los enemigos de sus hijos. Ese tiempo vendrá, el tiempo de la justicia, pero aquí en el libro de Isaías lo representa de una manera. Y este capítulo, el capítulo 63, el capítulo anterior es un capítulo muy conocido, o algunos pasajes de ese capítulo son muy conocidos, porque nos cuenta la historia de aquel etíope que iba leyendo las Escrituras y que no podía entender acerca de quién hablaba, acerca de quién estaba hablando la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo: esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Ahora, el Señor habla su palabra, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y el Señor responde: yo soy. Soy yo que vengo de pisotear a los enemigos, haciendo referencia a Edom, haciendo referencia a naciones que se habían levantado contra los hijos de Dios. Ahora el Señor dice: yo los pisoteé. Y la sangre, el color de mi vestido tiene que ver con la sangre. Representa la ira, representa la venganza, representa ese tiempo de justicia de parte de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá, y vendrá con sangre en sus muslos, y tendrá un cinto que dirá Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero esa misma sangre es la sangre de sus enemigos. Aquí el Señor hace referencia a eso, a los vestidos rojos, aquel que marcha con poder. Yo hablo en justicia, grande para salvar. Yo soy. ¿De quién habla aquí? La Escritura dice: soy yo. Porque es rojo tu vestido y tus ropas, como las de el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. El Señor está hablando aquí del día de la venganza, del día donde el Señor haría justicia. Y el Señor dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de los redimidos ha llegado. El tiempo de tu bendición ha llegado. El día de la libertad ha llegado. ¿Cuántas veces la gente clama por justicia? Dice la palabra que en el momento que Caín mata a Abel, y el Señor le pregunta acerca de su hermano, y él dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él dijo: no, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra por justicia, y pide por justicia. Bueno, esa justicia un día llegará, y el Señor dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré yo si había quien me ayudara. Dijo: no, fue mi brazo, fue mi mano. Y con mi ira aullé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en la tierra su sangre. En este capítulo 63 se divide en tres partes. Una, la venganza del Señor. Otra, donde el profeta hace memoria de lo que Dios hizo con ellos. Y la tercera parte, el sentimiento del corazón de alguien. ¿No les ha pasado alguna vez que aunque sus palabras no son sensatas, no son reales, no es correcto, pero sí expresan el profundo dolor del corazón? Es como aquella persona que de repente está pasando un momento terrible y dice: nadie me quiere, a nadie le importa mi vida, me voy a matar. No es sensato lo que dice, porque hay personas que lo quieren, hay personas a las que le importa, pero no, lo que está diciendo refleja el dolor de su corazón, y no así un pensamiento quizás correcto. Pero es la expresión de su corazón, es lo que está sintiendo, el dolor. Bueno, aquí nos encontramos con
con algo similar. Pero dice la palabra que de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según su multitud de piedades. Este es un recurso muy necesario en nuestra vida, muy utilizado por hombres de Dios en la Escritura. El recordar lo que Dios hizo por mí. El saber que estoy pasando por un momento difícil, duro, de tristeza. Pero el recordar la grandeza de Dios y lo que el Señor hizo por mí. Este capítulo comienza hablando de la venganza de Dios y del tiempo en el cual vendría la mano poderosa de Dios y se cobraría contra los enemigos. Pero luego habla acerca de recordar, de tener en memoria, de tener presente la obra de Dios y por qué sucedió o por qué me pasó lo que me pasó. ¿Por qué estoy viviendo este tiempo en mí? ¿Por qué estoy pasando por estas dificultades? Porque hay personas que en un tiempo conocieron a Dios y hoy se encuentran enfrentando luchas. Y hoy se encuentran enfrentando la tristeza, el dolor, la pérdida. Cuando llegas al camino de Dios, Dios comienza a hacer que en tu vida comiences a sumar, que comiences a avanzar, que las cosas comiencen a ser diferentes. Porque en la vida todo es resta, división. Dios te enseña a multiplicar, Dios te enseña a sumar, a avanzar. Pero cuando te alejas de Dios, cuando tomas esa decisión, entonces comienzas a ver cómo estás perdiendo, cómo tu vida comienza a dividirse, las cosas comienzan a complicarse. Y el profeta dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, recordaré lo que el Señor hizo. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El Señor no se regocijó en el dolor de su pueblo, así como el Señor no se regocija en el mal que tú enfrentas o en las dificultades que enfrentas. De ninguna manera. Pero la desobediencia de sus hijos, la rebeldía, el darle la espalda a Dios, hace referencia aquí. El libro de Isaías. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se volvió un enemigo, dice la palabra. Y él mismo peleó contra ellos. Dios se vuelve su enemigo y pelea contra ellos. La Escritura hace referencia al momento en el cual el Señor guía a su pueblo desde Egipto para ser libertado, abriendo el Mar Rojo, cruzando, dice, sin resbalar por el fondo del mar, con aquella gran bendición, con aquella gran hazaña de parte de Dios. Sin embargo, el pueblo fue rebelde, se volvió atrás. El Señor los guió con su mano poderosa por medio de Moisés, dice la palabra, los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Ahora, aquí hay algo que muchas veces los testigos de Jehová, a la hora de presentar su doctrina, ellos dicen que el Espíritu Santo es una sustancia acuosa, es una fuerza. Pero nos encontramos en el versículo 14 de este capítulo 63, con lo que dice aquí: el Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Una fuerza no puede pastorear. Una fuerza, una sustancia, no puede guiar a un pueblo. Sin embargo, dice la palabra, tu espíritu los guió por el desierto, así como el pastor guía a las ovejas. Tu espíritu, Señor, los pastoreó. Tu espíritu los guió. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor la guía. El Señor cobra venganza de los enemigos. El Señor muestra su gran amor, su gran bondad, su gran misericordia.
Aún en este obrar difícil, aún en ese camino de rebeldía en el cual los hijos de Dios se alejan para tomar un camino diferente, Dios muestra su gran amor, su gran misericordia. Dios sigue hablando al corazón de sus hijos, Dios sigue acercándose a ellos. Y aunque lo pusieron por enemigo, y aunque se distanciaron de Él, aunque le dieron la espalda, el Señor sigue hablando, sigue acercándose al corazón, sigue hablando al corazón de sus hijos. Y de allí nace la oración de plegaria en medio de un momento donde sientes que Dios está lejos, donde sientes que la misericordia de Dios se ha apartado de ti, donde sientes que el dolor te invade. Y allí es donde viene una oración como la que muchas veces las personas hablan cuando están en un profundo dolor. No hay sensatez en el relato, pero sí está cargado de dolor. Sí es una muestra fiel de lo que está viviendo, de la amargura, del fracaso, de lo que está sucediendo en su corazón. Y así dice la palabra de Dios que eleva una plegaria pidiendo misericordia y ayuda. ¿A quién? A su Dios. Dice la palabra del Señor. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 63 del libro de Isaías, y entramos en la tercera parte o la tercera sección de este capítulo, a partir del versículo 15. Libro de Isaías, capítulo 63, versículo 15. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: mira desde el cielo y contempla desde tu morada, desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres Padre, nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la plegaria: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas para conmigo se han estrechado. Pareciera que es Dios el que está distante o el que está lejos en la condición del hombre, el que se aleja. Otra versión de las Escrituras dice: mira, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y glorioso en que vives. ¿Dónde está tu ardiente amor y tu fuerza? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Se agotó tu misericordia con nosotros? Señor, ¿dónde está la conmoción desde tus entrañas para con nuestra vida? Señor, ¿por qué no nos respondes? Señor, ¿por qué nos encontramos en esta condición? Y es normal echarle la culpa a Dios por lo que nos está pasando. Es normal elevar una plegaria cargada de dolor, aunque lejos de que sea veraz. Habla del sentimiento, habla de lo que vives, habla de tu frustración, pero no de la condición de Dios. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Señor, míranos de allí. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Dónde está, Señor, tu amor para con mi vida? ¿En dónde han quedado, Señor, tus misericordias? ¿Acaso, Señor, te has olvidado de mí? ¿Acaso, Señor, te has alejado para siempre? El Salmo 77 dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Será así? ¿Será que el Señor se aleja? ¿O será que tú te alejas de Dios? Versículos anteriores hablan de la rebeldía de su pueblo, y a pesar de eso el Señor los guió, los pastoreó,
los protegió. Y ahora eleva una oración, una plegaria a Dios cargada de dolor, cargada de frustración por la condición. Pero cada palabra que el Señor expresa para con sus hijos es una palabra de esperanza, es una palabra de restauración, es una palabra de renuevo. Dice la Escritura: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Hasta ese momento, cuando se acercaron al Señor Jesús y el Señor hablaba acerca de aquel maná que descendió del cielo, aquel pan, el pueblo decía: nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. El Señor le dijo: si fuese así, harían las obras que Abraham hizo. Pero vuestro padre es el diablo. Ellos trataban de decir una y otra vez: nuestro padre es Abraham, el padre de la fe. Ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y el Señor le dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. He aquí el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan no volverá a tener hambre jamás. Ahora, el Señor se acerca a su pueblo ya en otra condición, pero aquí ellos decían: nuestro padre es Abraham. Pero ahora se encontraban en medio de una situación desamparados, donde necesitas un Dios personal. Aquí el Señor se acerca al corazón y desde la plegaria: pero tú eres nuestro Padre, un Dios personal, un Dios mío, el Dios que me favorece, no el Dios de mis padres, sino mi Dios. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Aunque muchas veces puedas sentirte solo, aunque muchas veces puedas estar en medio de esa condición, tú debes comprender que tú tienes un Dios personal, un Dios de amor, un Dios de misericordia que se acerca a tu vida y a tu corazón, que tiene un plan contigo, independientemente del que está a tu lado, independientemente de la otra persona. Quizás tú digas: Dios no tiene esa mirada para conmigo, o Dios no tiene bendiciones para con mi vida. Pero sin embargo no es así. Dios tiene propósitos de bien, dice la Escritura, no de mal, para con mis hijos. Un futuro diferente, un futuro de bendición. Pero tú necesitas un Dios personal, no el Dios de tus padres. Tú no puedes creer en el Dios de tus padres. Tú necesitas tener una relación con Dios, tu Dios. Aunque, si bien dice la Escritura, Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor. Tú eres, Señor, aquel que redime nuestra vida. Tú eres aquel que se acerca, Señor, a nosotros para brindarnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Abraham no podía pagar el precio de los pecados del hombre. Abraham no podía hacer nada por ellos. Cuando el Señor se dirige al pueblo, le dice que ellos desearon ver su día, mas no pudieron. Abraham mismo deseó ver su día. Y ellos dijeron: aún no tienes 50 años y dices que conoces a Abraham, que has visto a Abraham. El Señor le dijo: Abraham quiso ver ese día. Y el Señor se lo permitió allí en el monte Moriah, cuando fue entregado el sacrificio. Cuando no fue necesario que su hijo sea entregado, porque ahora el Señor estaba poniendo el Cordero, el Redentor, aquel que moriría por los pecados de la humanidad. En aquel monte Abraham pudo ver al Señor, pudo ver la obra de Dios, pudo ver el plan de salvación para con su vida, pudo ver al Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Es tu Padre,
En la antigüedad la relación que se tenía con Dios era que Dios era el Dios de la nación, pero no su Dios, no su Padre, no algo personal. Cuando tú crees que necesitas que alguien más. Recuerda que las personas llevaban un animal para ofrecer sacrificio y era la forma. Cada uno hacía expiación por sus pecados, pero el sacerdote era quien hacía eso. Así lo había dictaminado el Señor, así había quedado la enseñanza. Ahora, Isaías habla acerca de un Dios, de un Padre, de un Redentor, y su nombre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, un Redentor para siempre. Dice la palabra de Dios: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Cuando tú lees algo así, tú dices, o estoy queriendo quitarme la culpa de lo que hago, o verdaderamente es Dios quien hace eso con nosotros. Pero este es un clamor, como te dije, desde el dolor, quizás no con una profunda enseñanza, pero sí con la frustración de su corazón y sin saber por qué. Una y otra vez el hombre hace lo que no quiere hacer y comete errores y falla. Dice la palabra: ¿por qué, Señor, hace que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? ¿Por qué, Señor, endureces nuestro corazón y haces que perdamos el temor? Cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, deja de buscar a Dios, lo que ha perdido, si es que en algún momento lo tuvo, fue el temor de Dios. Porque no tiene temor sobre su vida. Ya no respeta. Aquí en esta versión dice: para que no te respetemos. Entonces te alejas de Dios y tú ya no respetas a Dios. Hay personas que quizás no están en la iglesia, pero han sido instruidos en los caminos de Dios y tienen temor de Dios. En cuanto a su comportamiento, quizás uno dice, bueno, no congregan, no se acercan, pero en su vida y en su conducta tienen temor de Dios, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente, quizás le falten las fuerzas, quizás no puedan resistir la tentación, quizás sea extremadamente difícil poder sostener su vida en esa condición. Pero cuando el hombre ha perdido el temor, es cuando el hombre se rebela, es cuando el hombre no le importa, piensa que no habrá consecuencias, piensa que nada pasará. Sí las hay. Puedes naturalizar las consecuencias. Dice, me separé. Bueno, ¿quién no se separa? Hoy todo el mundo, los jóvenes se separan, ni siquiera se casan, entonces se juntan, se separan, se juntan otra vez. Es normal. 25 años, ya 3 matrimonios. Es normal. Pero no quiere decir que ese sea el plan de Dios para tu vida. No quiere decir que ese sea el plan del Señor para tu corazón. Pero en la oración de dolor, cargada de dolor, dice, ¿por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos? Dios hace que tú te desvíes de su camino. Dios te empujó a alejarte de Él. Como te dije, es una oración cargada de dolor, pero no es veraz. Dios no te empuja para que te alejes de Él. Dios no te incita. Dice la palabra, si alguno se siente tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal. No es Dios quien te tendió una trampa. Dios prueba nuestras vidas, nuestros corazones, para ver qué tú eliges. La Escritura dice, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú eliges. Es tu elección, es tu decisión. Pero yo no voy a empujarte a que elijas lo malo. Yo no voy a empujar tu corazón a la rebeldía. Yo no voy a cargar tu vida para que te falte el temor de Dios.
Pero sin embargo, esta plegaria, esta oración, dice versículo 17, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Pareciera que está culpando a Dios de lo que sí el Señor hizo con Faraón. Endureció su corazón para que no dejase ir a su pueblo. Pero ahora dice, Señor, tú endureciste nuestro corazón, por eso somos rebeldes, por eso actuamos así. Pero hay algo correcto en todo esto. Y es que en medio de esa situación, en medio de esa confusión y en medio de ese dolor y ese quebranto en el corazón, en lo cual sientes que Dios está lejos de ti, en lo cual sientes que los sentimientos de Dios hacia ti están distantes, su amor están distantes de ti. Cuando comienza el el versículo 15, dice, mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Como que el Señor está muy lejos desde allí. El Señor está en medio de ti. El Señor habló a sus hijos y aquel caudillo que debía liderar el pueblo luego de la muerte de Moisés. El Señor le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo iré contigo. Yo estaré delante de ti. Ahora, en medio del dolor, siente que Dios está distante. Dios está lejos. El celo, su poder, sus sentimientos, su amor, su misericordia, sus piedades, todo se alejó de ti. Es lo que siente una persona cuando está mal. Dios se alejó de mi vida. La piedad de Dios, el amor, su misericordia se han alejado de mí. Pero lo cierto es que nosotros nos alejamos de Dios. No es Dios que se aleja de tu vida. No es Dios quien te da la espalda. Somos nosotros. Detrás de tu propia satisfacción, pierdes el temor de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ¿cómo obtener esa sabiduría? ¿Cómo obtener ese temor de Dios? Aquella persona que un día estuvo atada por demonios, que era un alcohólico, un drogadicto perdido, que vivía en las noches y se aleja de los caminos de Dios, no tiene temor. Porque lo mismo que estaba en él o en ella, lo estarán esperando. Todo lo que un día estuvo en tu corazón te estará esperando. Dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y áridos buscando reposo, mas no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y si encuentra la casa limpia, adornada y vacía, dice, volveré a entrar allí. Va y toma consigo 7 espíritus peores y moran y entran en aquel lugar. Y dice la palabra, y la condición de aquella persona es peor. Su postrer estado es peor que el primero. Ahora, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Aquí le dice, Señor, vuélvete. ¿Pero cómo? Que el Señor se vuelva. La palabra de Dios dice, vuélvete a mí. Vuélvanse y yo me volveré a vosotros. Acércate a mí. Pero no está haciendo referencia a que el Señor se acerca a su vida en cuanto a eso, sino que todo había sido destruido. El lugar santo había sido destruido. Y de alguna manera ellos estaban pidiendo al Señor que regresara de esa forma, de esa manera. Un corazón que siente que Dios lo aleja y que al alejarse pierde el temor de Dios y que en medio de aquella confusión siente que Dios endurece su corazón para no volver. Señor, tú endureciste nuestro corazón para que no te respetemos. El temor de Dios, el respeto hacia Dios,
no es algo que el Señor busque quitarlo del corazón de los hombres. Dios no se acerca a tu vida para empujarte hacia lo malo, para buscar confundirte, para alejarte, para que tú sientas que el Señor está distante, está lejos de ti, sino más bien todo lo contrario. El Señor se acerca a nuestro corazón una y otra vez. El Señor se acerca a nuestra vida con la intención de sanarnos, con la intención de restaurarnos. Él no está desde su santo templo mirando distante, sino que Él se acerca a tu corazón porque Él es un Dios personal. Y puedes sentirte frustrado y cansado y sentir que cometiste errores. Pero si estás aquí es porque Dios tiene misericordia de ti. Si en algún momento perdiste el temor de Dios o faltaste el respeto a Dios, entonces Dios tiene misericordia de ti. Y aunque parecía que tu corazón se había endurecido y que la rebeldía se había apoderado de ti, para no volverte, para que ya no puedas volver a Dios, el Señor se acerca por medio de la palabra para darte una oportunidad. El Señor se acerca por medio de su gran amor y su gran misericordia para que puedas nuevamente volver a confiar, volver a creer, que podrás ver un día diferente, que la situación en tu vida, tu corazón, puede cambiar. Dice la palabra: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Es la oración de aquel que sufre, es la oración de aquel que está confundido. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Dónde están? Dice la palabra que Él volverá a hacernos propicio. Él volverá a tener misericordia. Él se volverá a acercar a nuestra vida y a nuestro corazón. Puedes sentir que hoy Dios está lejos, distante, que ha perdido su amor, que ha perdido su misericordia hacia ti. Puedes sentir hoy que no es un Dios personal, que Dios no tiene un trato personal con tu vida, que Dios se acerca a cualquier persona pero a ti te rechaza. Puedes llegar a sentir eso, lo cual no es correcto. Puedes llegar a sentirte tan frustrado de orar así, pero no quiere decir que sea verdad. No quiere decir que el Señor se aleje de ti. No quiere decir que el Señor te empuje a la rebeldía para alejarte de su amor y para que no tengas temor de Él. Nada más lejos de lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Por qué, Señor, hace que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Cambia ya por amor de tus siervos y a las tribus que te pertenecen. Qué poco tiempo tu pueblo santo fue dueño del país. Nuestros enemigos han pisoteado tu templo. Y allí, en el versículo 19, en el final de este capítulo 63, se encuentra la condición de una persona que en un tiempo caminó en la verdad, conoció a Dios, gozó del rocío del cielo, de las bendiciones del cielo, que gozó de su amor, de su misericordia, y aún lo hace, a pesar de que se sienta así frustrado, abatido. Pero habla de una condición y habla de un lugar tan cierto en el cual llegan los hombres cuando se alejan de Dios. Habla de una condición en el corazón de los hombres cuando se alejan de Dios por diferentes motivos. Tú puedes decir cuál ha sido el motivo que te alejó a ti. Quizás fueron cosas que no te gustaron. Quizás te alejaste de Dios porque se dio una oportunidad laboral. Quizás te alejaste de Dios por la familia, porque sentiste que estabas quitándole tiempo y tomaste la decisión de dedicarle un tiempo más a la familia, pero en ese tiempo terminaste alejándote de Dios. Quizás fue por los estudios, por un futuro, por pensar que al asegurar el futuro tendrías algo bueno o algo mejor, pero descuidaste lo más importante. De alguna manera somos engañados en el camino, desviados, de manera que podamos pensar que la decisión que estamos tomando es correcta.
seguir los estudios para tener un futuro, para ser ejemplo a nuestros hijos, está bien. Pero nada que te aleje de Dios. Tener un buen trabajo, una buena bendición económica. Entonces eso está bien y es bueno, pero no cuando te aleja de Dios. El querer correr detrás de tus sueños está bien, pero no cuando eso te aleja de Dios. No cuando eso hace que tú pierdas esa bendición de Dios en tu vida. Ahora, cuando Dios se acerca a nuestro corazón, cuando en un tiempo Dios habló a nuestra vida, el Señor lo hizo con misericordia, con amor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Santo es Él. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Estamos como si nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. En pocas palabras, Señor, volvimos a ser como quien no te ha conocido. ¿Por qué? Porque una persona puede volverse atrás a tal punto de ser como alguien que no ha conocido a Dios. ¿Cómo alguien puede volverse a tal punto? Si una vez que conoces a Cristo, tú ya no puedes evadir. Lo cual me lleva a pensar que muchas veces las personas no conocen a Dios, no llegan a esa profundidad de Dios para tomar tales decisiones, porque la Escritura dice que nos apartará del amor de Cristo. Hambre, pestilencia, mortandad, espada. ¿Qué? ¿Qué nos alejará? ¿Qué nos apartará de su amor? Nada. Ninguna dificultad que pueda venir a nuestra vida nos puede alejar de Dios. Pero sin embargo, aquí en el versículo 19, por el contrario, dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Imagínate volver a una condición en la cual tú estabas antes, atrapado por los vicios, preso de la droga, preso del alcohol, en una peor condición, como si el nombre de Dios nunca se hubiese pronunciado sobre ti, como si no hubieses conocido su gran misericordia, su gran amor. Hay personas que dicen: yo fui a la iglesia, sentí algo tan especial, Dios habló a mi corazón. ¿Y qué pasó? No, solamente eso. Se quedó con esa experiencia, con que fue lindo, me sentí bien. Conocer a Dios es algo más. Amar a Dios es algo más. Nos impulsa a algo más. En estos años he visto personas como el reflejo de este versículo. Nos hemos vuelto atrás. Hemos vuelto a ser, nos hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Vuelto atrás al punto de que ya no hay vestigios de Dios, no hay nada, no hay señales de Dios en ellos. No hay nada que les haga recordar. Pareciera que todo lo olvidaron. Hay veces que uno lo ve en su propia vida. Y yo pienso, si a mí, que soy un ser humano, que no entregué mi vida por ti, que simplemente soy un siervo inútil, porque no hago más que lo que el Señor me mandó a hacer. Hay veces que me duele al ver el desprecio de una persona, o el enojo, o el distanciamiento de alguien que se ofende por diferentes motivos, o aquel que te desconoce de un día para otro y cuando te ve en la calle ni siquiera te mira, ya ni siquiera sos una persona para él. En un tiempo eras el pastor, el que le daba consejos, el que le daba una palabra, el que le preguntaba sobre cualquier cosa que iba a hacer en su vida, el que tenía un respeto por la palabra de Dios y por el consejo, pero luego ni siquiera te conoce.
Ni siquiera te mira, te ignora completamente. Puedes escribirle, puedes decirle lo que sea y te ignorará. Entonces, si puede dolerte, ¿cuánto más a Dios? ¿Cuánto más el corazón de Dios al ver que sus hijos lo rechazan, al ver que lo ignoran, al ver que se vuelven atrás a tal punto de volver a ser como alguien que nunca conoció su nombre? ¿Cuánto más aquel que entregó su vida por ti, aquel que derramó su sangre por ti, para que un día fueses libre de las drogas, del alcohol, de la depresión, de la religión, de lo que el Señor te haya sacado en tu vida? Pero luego se cumple lo que dice la palabra. Piensa que es Dios el que quita el temor para alejarse, para perderle el respeto a Dios, para no recordar que Dios es un Dios poderoso, un Dios celoso de su palabra, de su verdad. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. Hay personas que dicen: pastor, ¿cómo puedo hacer para cambiar de vida? Bueno, la palabra de Dios dice: someteos a Dios. Y someterse significa más que simplemente acercarse a la iglesia. Someterse a Dios es un rango, es una orden de un ejército. Es una orden de someterse a Dios bajo la autoridad de Dios. Dios habla y tú obedeces. Dios habla tu vida y tú tienes que obedecer. Dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo y entonces éste huirá de vosotros, dice la palabra. Éste se irá para siempre. Somete tu vida a Dios, tu corazón a Dios. Aleluya. Entrégale tu corazón al Señor. Él nunca te dejará. Él nunca te fallará. Tú puedes hacer por un tiempo que no lo conoces, que te olvidaste de Él. Quizás recuerdas alguna adoración y lo canta de vez en cuando, pero tu corazón está lejos de Dios. Tus hechos lo niegan. Ya no tienes la misma convicción, ya no es lo mismo. Entonces vuelves. Estamos como si nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. La palabra de Dios dice: mejor sería no haberme conocido, que luego de haberme conocido volverte atrás. Porque dice la palabra, ocurre lo que dice el proverbio: la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, y el perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a tomar lo que le hizo mal, y así el hombre se vuelve atrás. Y en medio de su frustración culpa a Dios. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué hiciste que nuestro corazón se endurezca? Y si bien la condición del hombre, y si bien la sinceridad de la oración es correcta, aquí habla de un corazón que en medio de esa dificultad hizo lo correcto. Oró a Dios en medio de la lucha, en medio de la confusión, en medio de las lágrimas, en medio del tiempo difícil. Ora al Señor, clama a tu Dios. Y aunque tengas que decirle: Señor, conviérteme, porque yo no tengo las fuerzas para ser una persona diferente. Señor, haz volver el temor a mi corazón. Señor, haz que se encienda esa llama que había en mí. Señor, conviérteme y seré convertido, dice la Escritura. Señor, transforma mi corazón, acércate a mí con misericordia, con tu amor. Aleluya. Y aleluya. Bendito es nuestro Dios. Santo es Él. Dice la palabra: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. Ruego a Dios que nunca nos pase esto. Volvernos atrás a tal punto de como si nunca el Señor hubiese llegado a nuestras vidas. Aunque es imposible. Porque aquel que conoce a Dios, o aquel que en un tiempo caminó en el camino de Dios, su condición no será la misma. Justamente por lo que te acabo de decir. Mejor hubiese sido que no lo conozcas, al conocerlo y volverte atrás. La condición será peor, las dificultades serán peores, las luchas serán terribles.
A veces me duele ver a los creyentes que hoy están pasando situaciones terribles. Uno no se jacta ni se goza de ver que las personas cometan el error de alejarse de Dios y las cosas les salgan mal. No me consuela decir lo sabía, no me trae un alivio decir se lo dije, no me trae un consuelo el saber que cometieron un error y hoy están cargando con la culpa de ese error y con las consecuencias de su pecado. Sino que da tristeza porque tú ves que Dios le advierte, tú ves que Dios se acerca a tu corazón, dándote una oportunidad, pero el hombre se obstina, la rebeldía de su corazón le impide el no tener un conocimiento de Dios. El ser confundido, ahogado por las cosas de este mundo, lo hace que se alejen de Dios. Y es triste ver a un cristiano, a alguien que un tiempo caminó con Dios, estar enfermo. Pastor, pero todos pueden enfermarse, sí, es cierto. Pero no es lo mismo sin Dios. No es lo mismo aquel que todo iba bien y de repente hoy está en esa condición. No es lo mismo aquel que caminaba en el camino de Dios y su familia, su matrimonio estaba bien y hoy está separado. Se alejó de Dios, se destruyó la familia. Hijos por un lado, hijos por otro lado, no es lo mismo. No es lo mismo ver a aquella persona que un tiempo caminó y confió en Dios y hoy está quebrado. Hoy está en las drogas, en el alcohol otra vez. No es lo mismo. Pero pensar que no va a suceder, pensar que a mí no me va a pasar, es como dice la Escritura, aquel que se sienta firme, fíjese bien que no caiga. Aquel que sienta que está estable, asegúrese bien. Que sea así verdaderamente, que sea de la manera. Ahora, si Dios está trayendo esta palabra a tu corazón, es porque quizás te sientas así. Quizás haya corazones que se encuentran en medio de esa frustración y elevan plegarias de dolor, aunque no ciertas, aunque faltas de teología, pero sin embargo cargadas de sinceridad, de dolor, en lo cual piensas que Dios se alejó de ti. Dios no se alejó de ti. Su amor no se ha terminado. Dice la palabra, no lo aguarán los ríos, no lo apagarán, el fuego no se apagará. La Escritura dice, ¿cómo podré hacerte daño si mi corazón se inflama por ti? Hay tantas señales del amor de Dios para con nuestro corazón que no cambiará. Pero como estamos mal, nosotros nos sentimos así. Cuando tú estás triste, sientes que estás solo, sientes que a nadie le importas, pero tú estás así. Dios no se alejó de ti, la misericordia de Dios no se alejó, sus piedades no se alejaron. El Señor sigue hablando a nuestro corazón y Él es un Dios personal que se acerca a ti en esta noche, hablándote a tu corazón. Hay veces que las personas dicen, pastor, usted está hablando de mí, usted está hablando de mi vida, usted específicamente está hablando y haciendo referencia a mí. No, yo no preparo una prédica pensando en una persona, no preparo un mensaje pensando en la vida de alguien. Si no preparo la palabra de Dios, y la palabra de Dios llegará al corazón que tenga que hacerlo, hará la obra para la cual Dios la preparó. Pero no va enfocado a una persona, a alguien. No busca resaltar los errores de nadie, ni marcar, ni golpear desde el púlpito el corazón de nadie, sino mostrar el corazón de hombres como tú y como yo, sujetos a pasiones como las nuestras, pero que Dios les ofrece otra oportunidad. Por medio de esta palabra, por medio de este ejemplo, el Señor te ofrece una salida para que no vayas a ese lugar, para que no te vuelvas atrás, para que no culpes a Dios por haberte alejado o por haber perdido el temor y de ser culpable al Señor por lo que está pasándote en tu vida, sino para que puedas acercarte a Él hoy con un corazón arrepentido. Porque dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón sobre tu vida, entonces no podrás ser salvo. Si no reconoces tus pecados, si no abres tu corazón a Dios, entonces tú cargarás el propio peso de tus pecados en ti. Sientes una pesada carga sobre tus hombros. Sientes que la vida es muy pesada para ser sobrellevada. Es el peso de tus pecados cargados sobre ti. El Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Acércate a mí, pongámonos a cuentas. Deja que el Señor limpie tu corazón. Deja que el Señor sane tu vida. Hoy es tiempo de que puedas acercarte a Dios para nunca más alejarte de Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Y así como dice esta palabra, Señor, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. Señor, no es así. Tú eres el Señor de mi vida. No quiero volverme atrás. Señor, sé y soy consciente de que me faltan muchas cosas. Sé que hay muchas cualidades que no tengo. Pero ayúdame a confiar. Ayúdame, Señor, a creer. Señor, si me falta el temor en el corazón, Señor, hazme sabio. Hazme que pueda buscar tu sabiduría para que pueda comprender, Señor. Para que no me aleje de ti. Para que pueda comprender, Señor, que aún en los momentos difíciles siempre tú estás a mi lado. Que si he cometido errores y he fallado, debo recordar, Señor, tus piedades, debo recordar tu bondad y lo bueno que has sido con mi vida. Eso me traerá nuevamente, me acercará a ti. Porque si solamente miramos la dificultad o el momento malo, lo que estamos pasando, para decir Dios no me ama o Dios no piensa en mí o se ha olvidado de mí, bueno, entonces te sentirás así. Pensarás eso, sentirás así. Pero si pones tu corazón, si hoy pones tu corazón en las manos de Dios y dejas que el Señor haga esa obra en ti, y aunque puedas encontrarte en medio de dolor, no busques echarle la culpa a Dios. Siempre somos nosotros. Nunca se trata de Dios. Tú puedes decir, bueno, pero el pastor me habló mal, o el líder me trató mal. No fue Dios. Pero Dios lo puso ahí, sí. Pero Él necesita aprender, como tú, como yo. No somos perfectos. Yo no soy perfecto. Cometo errores, fallo. Trato de hacerlo mejor. Que hay veces que me doy cuenta que no lo consigo, que no lo alcanzo, que no lo logro. Hay veces que este camino se torna difícil. Porque pareciera que muchas veces tú tratas de llenar la medida de algo. Y es imposible, nunca podrás completar la medida de todo el mundo. Nunca podrás agradarle a todo el mundo, ni estar para todo el mundo. Hay veces que puedes acercarte a personas a kilómetros de distancia y estar tan distante y tan lejos de alguien que está cerca. Puede ser un canal de bendición para alguien que ni siquiera te conoce, pero aquel que lo aconsejas todos los días no te tiene en cuenta, no te valora, no es de la misma manera. Entonces, todos pasamos por situaciones que quizás no nos agradan. Todos tenemos dificultades y luchamos en nuestro corazón con diferentes cosas. Pero nunca Dios es el culpable de eso. Nunca Dios es el culpable de que nuestro corazón se rebele contra Él y tome la decisión de alejarse pensando que estará bien. O que no necesito quizás a este Dios. O quizás Dios me ame sin importar si yo puedo estar en la iglesia o no. Dios está en todas partes. Quizás pienses así. Pero no significa que no sea un error.
No significa que no sea algo cargado de frustración, de dolor, como la oración y la plegaria de un hombre que siente que Dios se ha alejado de él. Esta palabra está llegando al corazón que quizás se sentía lejos, pero para decirte que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Puede haber dificultades, pueden haber problemas, pueden haber circunstancias que no te agraden, que no te gusten. Siempre las habrá. El día que te toque a ti estar en ese lugar, trata de dar lo mejor. Pero solamente ahí te darás cuenta que no puedes ser perfecto, que cometerás errores. Y muchas veces los errores dolerán, muchas veces serán angustia al corazón. Pero sin embargo, también tienes que hacer lo mismo y mirar hacia atrás a las bondades de Dios para no caer en querer echarle la culpa a Dios o en enojarte o confundirte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no cambia. Él es el mismo. Nosotros sí cambiamos. Nosotros sí nos amargamos, nos frustramos. Por momentos queremos predicar la palabra y no nos importa nada. Renunciamos al trabajo, hacemos lo que sea. Pero después llega un momento donde no, ahora tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Uno tiene que hacer, ya cambia su pensamiento, somos cambiantes. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su amor es el mismo, y su misericordia es el mismo, y la cercanía para con tu corazón es la misma. Solo que tú tienes que acercarte hoy y abrir tu corazón a ese Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda abrir su corazón a Dios. Quizás un corazón cargado de frustración, de luchas y de tristeza. Pero acércate. Recuerda las bondades de Dios. Recuerda su promesa de que un día vengará a todos los enemigos. Un día el juicio y la bendición del Señor llegará a nuestras vidas. Pero acércate hoy al corazón. Abre tu corazón al Señor en esta noche. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo. Los que están presentes en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores, por alejarme de ti, por darte la espalda, muchas veces. Señor, perdóname, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias, por morir por mí en esa cruz, por darme vida eterna, y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.